Hermanos y hermanas, me encanta estar con este grupo. El programa de seminario se instituyó hace 100 años para brindar educación religiosa y espiritual a los jóvenes a la vez que asistían a escuelas públicas. Los líderes sintieron que los jóvenes necesitaban educación espiritual junto con las materias seculares. 14 años después de iniciar el primer seminario, se abrió el primer instituto de religión. Los líderes sintieron que los universitarios vivían lejos de su hogar y necesitaban fortaleza para contrarrestar las filosofías del mundo, incluso las de algunos profesores que pretendían vulnerar la fe de los jóvenes. No querían que esos preciados jóvenes se perdieran y deseaban ayudarles a establecer cimientos firmes. Piensen en la diferencia que hay entre aquel tiempo y ahora. Hoy no solo nos preocupa a lo que se ven expuestos los alumnos en el entorno académico. Nuestros jóvenes y jóvenes adultos son bombardeados con información de muchas fuentes. El bien y el mal están al alcance de todos, al instante y en dispositivos de bolsillo. Los extraordinarios avances en la tecnología y la comunicación han abierto nuevas posibilidades y han traído nuevos retos. La información está a la mano. En su mayoría, no podemos determinar la exactitud ni la calidad de la información. Una parte es correcta, otra es factual, pero está fuera de contexto. Otra consiste en verdades a medias y otra es totalmente falsa. En este momento hay mayor interés por la Iglesia, su historia, su doctrina y sus miembros. En un mundo de ganancias y calificaciones medidos por grupos, el término mormón se usa para generar más grupos. Mientras más sensacionalista es la historia, más grupos generan. Nuestros alumnos están haciendo frente a información negativa y ataques contra la Iglesia que podrían causar dudas. Hay incluso información que es correcta, pero difícil de digerir. Sabemos que incluso la gente buena llega a tener dudas. No es pecado tener dudas. Leeré un pasaje de la biografía del presidente Hinckley en el que se habla de cuando él albergó algunas dudas. En el transcurso de su carrera universitaria, Gordon, como muchos de sus compañeros, comenzó a cuestionar diferentes cosas del mundo y como muchos de ellos lo habían hecho y habían presuposiciones en cuanto a la vida, el mundo y aún la Iglesia. Sus inquietudes se vieron complicadas por el cinismo propio de la época. Explicó una vez, fue una época de terrible desaliento y lo sentimos intensamente en el campo universitario. Yo mismo lo sentí. Empecé a dudar de algunas cosas, incluso quizás en cierta medida de la fe de mis padres. Algunos de nuestros mejores alumnos tendrán dudas. Deseamos ayudarles a todos. Les amamos. El futuro depende de ellos, de su capacidad, fortaleza y poder espiritual. La verdadera protección para nosotros y nuestros alumnos radica en tener un sólido conocimiento espiritual procedente de las experiencias espirituales pasadas. Shireen contendió con Jacob y era una persona con un conocimiento perfecto de la lengua del pueblo. Shireen quería desprender a Jacob de la fe y desviar el corazón del pueblo. Pero Jacob no podía ser desprendido porque había recibido muchas revelaciones, visto ángeles y oído la voz del Señor. Veamos el objetivo de seminarios e institutos. Nuestro propósito es ayudar a los hombres y mujeres jóvenes y jóvenes adultos a entender y confiar en las enseñanzas y en la expiación de Jesucristo, a hacerse merecedores de las bendiciones del templo y a prepararse ellos mismos, a su familia y a los demás para la vida eterna con su Padre Celestial. Al centrarnos en ese objetivo, ayudaremos a los alumnos a establecer cimientos y se fortalecerán para soportar los ataques como Jacob. Ahora, veamos lo que poseemos. Tenemos las Escrituras, la palabra de Dios. Tenemos las palabras de los profetas vivientes. Contamos con la influencia del Espíritu Santo que nos guía. Los alumnos dedican más tiempo a este programa que a otros programas de la Iglesia.
Nuestro programa de estudio sistemático ayuda a los jóvenes a establecer sólidas bases espirituales mediante el estudio y la práctica a diario de los principios del Evangelio. Los tenemos a ustedes, un ejército de maestros con fuertes testimonios que no serán desprendidos. Tenemos a alumnos que confían en ustedes y saben que ustedes los aman. En nuestra importante tarea, ciertos aspectos podrían ser de utilidad al tratar con alumnos que tengan dudas. Uno de ellos es ayudarles a entender que los distintos tipos de conocimiento se obtienen siguiendo distintos métodos. Amamos la verdad. Como santos de los últimos días procuramos la verdad y la aceptamos al descubrirla. En la ciencia se usa el método científico para conocer la verdad y aumentar el conocimiento. Con el tiempo, ese método ha sido muy útil, ha arrojado gran cantidad de conocimiento científico y continúa derribando las barreras de la ignorancia en cuanto al mundo físico. Sin embargo, el conocimiento espiritual se obtiene con un método distinto al científico. El método científico y el intelecto son muy útiles, pero por sí solos nunca brindarán conocimiento espiritual. En el aprendizaje espiritual usamos el intelecto, pero eso no basta. Las cosas espirituales solo se aprenden por el Espíritu. Pablo dijo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lamán y Lemuel expresaron sus inquietudes en cuanto a lo que Lehi les había enseñado, y Nefi les explicó cómo podían hallar respuestas a sus dudas. No podemos comprender las palabras que nuestro Padre ha hablado. Y les dije, ¿habéis preguntado al Señor? Y me contestaron, no, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. He aquí les dije, ¿cómo es que no guardáis los mandamientos del Señor? ¿Cómo es que queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones? No es de sorprenderse que Nefi les preguntara si habían preguntado al Señor. Parece ser un requisito razonable para aprender verdades espirituales. También les señaló que no habían guardado los mandamientos. ¿Qué tiene que ver eso? Es una parte central del modelo de aprendizaje de las cosas del Espíritu. El Salvador enseñó, el que quiera hacer la voluntad de Él, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Nefi da un resumen del proceso del aprendizaje de las cosas espirituales. ¿No recordáis las cosas que el Señor ha dicho? Si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, ¿de seguro os serán manifestadas estas cosas? Es un modelo crucial para nuestros alumnos si tienen dudas en cuanto a las cosas espirituales. Podemos cometer el error de tratar de despejar las dudas sobre temas espirituales basándonos solo en respuestas intelectuales. Las respuestas a preguntas espirituales las reciben los que no endurecen su corazón, los que piden con fe, los que creen que recibirán y los que guardan diligentemente los mandamientos. Aunque se siga ese modelo, no tenemos control sobre cuándo se recibirán las respuestas. A veces se reciben rápidamente y a veces debemos guardar la pregunta en el ropero por un tiempo y mantener la fe que hemos cultivado por lo que sabemos. Hace años, Hugh Nibley escribió la parábola de un joven que encontró un diamante en el campo. Es una analogía, el diamante era el Libro de Mormón. La parábola nos enseña la necesidad de aplicar el método adecuado para someter algo a prueba. Había un joven que había encontrado un enorme diamante mientras araba la tierra. Exhibió la piedra sin cobrar un centavo y todos tomaron partido en cuanto al asunto. Un psicólogo demostró, valiéndose de famosos estudios, que el joven sufría una bien conocida forma de delirio.
Un historiador señaló que otros hombres que habían encontrado diamantes en sus campos habían sido engañados. Un geólogo indicó que en la zona no había diamantes, sino solo cuarzo. El joven había confundido el cuarzo con un diamante. Un profesor de inglés manifestó que el lenguaje usado por el joven para describir el diamante era el mismo usado anteriormente para describir diamantes en bruto. Por lo tanto, él estaba hablando en un idioma, un lenguaje común. El sociólogo mostró que solamente de 177 asistentes de floristas de 4 ciudades importantes creían que la piedra era genuina. Por último, un humilde joyero señaló que como la piedra aún podía ser examinada, la respuesta a la pregunta de si era o no un diamante no tenía que ver con el hecho de quién la había encontrado, de si la persona era honesta o estaba en sus cabales, de quienes le creían, de si podía distinguir entre un diamante y un ladrillo, o de si alguna vez se había encontrado diamantes en el campo, o de si el cuarzo o el vidrio habían confundido alguna vez a la gente. Más bien la respuesta se podía saber al someter la piedra a cierta prueba para diamantes. Las personas e incluso nuestros alumnos a veces se desvían al tratar de comprobar la veracidad de las cosas espirituales, al someterlas a pruebas que no fueron diseñadas para tales fines. El debatir las cosas espirituales mediante evidencias y métodos temporales no las resuelve. No obstante, parece ser parte de las reglas impuestas por fuentes externas que se usan para explorar preguntas sobre el Evangelio y la Iglesia. Suena como Corior, que dijo, no podéis saber de las cosas que no veis. Los científicos no tendrían credibilidad si trataran de comprobar sus hipótesis sin el método científico. Igual de raro es cuando se trata de aprobar o desaprobar los asuntos espirituales sin seguir el modelo de aprendizaje de las cosas espirituales. El presidente Henry B. Eyring habló sobre este tema hace casi 20 años cuando era miembro del Quórum de los 12. Y dijo lo siguiente: quisiera hablarles de cómo podemos ayudar en momentos de crisis silenciosas por las que atraviesan nuestros alumnos. En su afán de amarles, es probable que traten de darles lo que pidan. Podrían sentirse tentados a analizar sus dudas con la esperanza de hallar una prueba o de valerse del razonamiento para despejarlas. Las personas con dudas a menudo desean hablar de los hechos o los argumentos de los que se derivan sus dudas y de cuánto les lastiman. Quizá deseen explorar teorías científicas, estudios históricos, posturas políticas o ciertas supuestas fallas de líderes o de miembros de la Iglesia, lo cual consideren el origen de sus dudas. El querer aclarar las dudas mediante el razonamiento y las pruebas, por bueno que sea, no lleva muy lejos. Ayuda a hablar con personas dichas que defienden las verdades del Evangelio con hechos y lógica. Nos consuela saber que ellas han tenido las mismas preguntas que nos abruman y con todo han conservado su fe. No obstante, se corre un riesgo. Aún la persona más brillante y fiel puede defender la verdad con argumentos que después resulten ser falsos. Siempre hay algo que falta, incluso en la mejor erudición. Hasta los mejores argumentos tienen puntos débiles y dependemos de ellos. ¿Qué pasa con la siguiente duda o con la que sigue? ¿Qué pasa si no podemos aportar evidencias físicas o lógica convincentes para disiparlas? Llegarán a la misma conclusión que yo, que el fiel erudito que les convenció mediante la lógica no basó su fe en ella. Más bien todo lo contrario. Su fe le tranquilizó con la idea de que algún día, cuando Dios le explicara todas las cosas, vería todas las verdades como algo lógico y razonable. Sería mejor que no hagamos hincapié en lo que los alumnos consideren la fuente de sus dudas. Su problema no radica en lo que creen que ven, más bien radica en lo que aún no ven. Es mejor si desde el principio dirigimos la conversación hacia el corazón. El cambio de corazón nos abre los ojos espirituales. La única manera segura para que una persona ablande su corazón lo suficiente es que la expiación de Jesucristo surta efecto en su vida.
No tendremos todas las respuestas a nuestra disposición en ninguna rama del conocimiento, incluso la religión. El presidente Ezra Taft Benson dijo, no tenemos obligación de responder a cada objeción. Tarde o temprano, cada persona tiene que apoyarse en la fe y adoptar una postura. Debemos recordar ciertas advertencias al tratar de ayudar a los alumnos que tienen dudas. Quizá en el afán de ayudar a los alumnos que están confundidos, tratemos de razonar para darles una respuesta, aun si no existe contestación real para el caso. Incluso el gran profeta Alma dijo a su hijo, y todavía no me han sido revelados plenamente estos misterios, por tanto me refrenaré. Para Alma podría haber sido fácil especular, pero no lo hizo. No puedo hablar en nombre del profesorado femenino, pero a los hombres se nos dificulta decir, no lo sé. Cae en la misma categoría de las frases, te quiero, me equivoqué, y ¿cómo se llega a tal lugar? Pero sin importar qué tan difícil sea, todos tenemos que aprender a reconocer que no sabemos las respuestas a todas las preguntas. No tiene nada de malo que un alumno vea que el maestro no sabe todas las respuestas. Lo importante es que sepa las respuestas básicas y que tenga un fuerte testimonio. Cuando el ángel le preguntó a Nefi si comprendía la condescendencia de Dios, él respondió, sé que ama a sus hijos. Sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. Aun si no sabemos la respuesta a una pregunta, podemos recordar a nuestros alumnos las cosas que sí sabemos. Otra situación común, sobre todo si llevamos varios años en la docencia, es la tendencia a aferrarnos a ideas y explicaciones antiguas. Nos vendría bien mantenernos al día en cuanto a las posturas actuales de la Iglesia. Es recomendable familiarizarse con la sección de noticias del sitio lds.org. Por ejemplo, en este momento hay una entrevista que se le hizo al Elder Oaks y al Elder Wickman sobre las relaciones entre personas del mismo sexo, la cual nos puede dar idea de la postura de la Iglesia en cuanto al asunto. En 1978 se me contrató en el Departamento de Seminarios e Institutos, y en junio de ese año se dio la revelación de que el sacerdocio estaba disponible para todos los varones dignos. En agosto del mismo año, el elder Bruce R. McConkie, que era miembro del Quórum de los 12, habló al personal de seminarios e instituto en una reunión semejante a esta. Hizo hincapié en cómo la revelación había cambiado nuestra comprensión del tema. Él dijo, olviden todo lo que he dicho o lo que el presidente Brigham Young, el presidente George Q. Cannon o cualquier otra persona haya dicho antes que sea contrario a la revelación actual. En su momento hablamos con entendimiento limitado y sin la luz y el conocimiento que ahora alumbran al mundo. Recibimos la verdad y la luz línea sobre línea, precepto tras precepto. Con el nuevo caudal de inteligencia y de luz que hemos recibido sobre este tema, quedan erradicadas las tinieblas, las posturas y las ideas del pasado. Ya no tienen importancia. Ya no marca la más mínima diferencia lo que cualquier persona haya dicho sobre el tema antes del 1 de junio de este año, en 1978. Mantengámonos al día con la luz que hemos recibido. A muchos nos cuesta lidiar con la ambigüedad, sobre todo cuando se trata de asuntos de la Iglesia. Al enseñar, tendemos a usar citas que son definitivas porque parecen disipar la ambigüedad. Pero algunas citas son definitivas en cuanto a asuntos para los que no existe una respuesta oficial. No se cita tanto a personas que son vacilantes en cuanto a un tema para el que no se ha recibido revelación o que sea resuelta, pero es probable que su postura esté más en armonía. Tenemos planeado agregar ayudas a los cursos del estudio para dudas comunes. Hace años, cuando era maestro de seminario, había una lección en los cursos de estudio sobre la masacre de Mountain Meadows y una sobre el matrimonio plural. Con los años, esas lecciones se eliminaron de los manuales para reducir el total de páginas y al hecho de que muchos alumnos vivían en países donde esos temas no parecían ser relevantes. Con el crecimiento de Internet, ya no hay fronteras geográficas en los ataques contra la Iglesia y debemos redoblar esfuerzos para ayudar a los alumnos a comprender los temas. Los buenos maestros son cruciales en la vida de los alumnos.
Las Escrituras enseñan un importante modelo. El que habla, cuyo espíritu es contrito, cuyo lenguaje es humilde y edifica, tal es Dios si obedece mis ordenanzas. Los alumnos sentirán cuando sigamos ese modelo. También notarán la diferencia entre el maestro que sigue tal modelo y otras fuentes que no lo siguen. La forma en que hablemos a los alumnos que tengan dudas es crucial en la reacción que ellos tengan. Anteriormente mencioné las dudas que el presidente Hinckley tuvo de joven. Continuaré con el relato. Veamos la forma en que su padre manejó la situación. Cito nuevamente de la biografía del presidente Hinckley. Afortunadamente, él pudo conversar con su padre acerca de algunas de sus preocupaciones y juntos analizaron las preguntas que formulaba. La natural falibilidad de las autoridades generales, ¿por qué sufre la gente que vive el Evangelio? ¿Por qué permite Dios que sufran algunos de sus hijos, etcétera? El ambiente de fe en su hogar fue algo fundamental para Gordon en esos días de introspección, y así lo explicó después. La fe de mi padre y de mi madre era firme. No trataron de imponerme el Evangelio ni de obligarme a participar, pero tampoco vacilaron en manifestarme sus sentimientos. Mi padre era muy sabio y sensato y de ningún modo intransigente. Había enseñado a los universitarios y entendía a los jóvenes con sus puntos de vista y sus problemas. Tenía buena disposición a la tolerancia y la comprensión y no vacilaba en hablar sobre cualquier cosa que me interesara. Por debajo de los interrogantes, dijo Gordon, y de la crítica que él tenía concerniente a la fe que por largo tiempo había estado enhebrando, poco a poco, a pesar de sus preguntas e incertidumbre, fue reconociendo un testimonio que no podía negar. Y aunque comenzó a entender que no siempre hay una solución simple o fácil para cada problema, también descubrió que su fe en Dios sobrepujaba todas sus dudas. El testimonio que recibí de muchacho permaneció conmigo y llegó a ser un baluarte al que me aferré en esos años tan difíciles. Tenía a mi disposición cimientos de amor que había recibido de buenos padres, de una buena familia, de un obispo maravilloso, de maestros fieles y dedicados, y de las Escrituras que podía leer y meditar. Si bien en mi juventud tuve problemas para comprender muchas cosas, en mi corazón sentía un cierto grado de amor por Dios y su gran obra, lo cual me elevaba por encima de la incertidumbre y el temor. El presidente Hinckley acudió a una persona fiel en busca de ayuda. Ayudemos a los alumnos a buscar fuentes confiables. También seamos como los padres del presidente Hinckley, de fe firme, sabios, sensatos y nada intransigentes, para que ayudemos a los alumnos con dudas y a quienes les aguarde algo en el reino, al igual que al presidente Hinckley. Siento gratitud por ustedes y la vida digna que llevan. Sé que con su ayuda y amor bendecirán a muchos jóvenes que llegarán a ser discípulos rectos de Jesucristo. Sé que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo viven. El Evangelio ha sido restaurado en la tierra y es verdadero. Somos guiados por profetas, videntes y reveladores, y el Señor nos proporcionará lo que necesitemos para afrontar los retos de esta vida mortal. Debido a los ataques más fuertes y frecuentes que se lanzan en contra del reino, el Señor les derramará su espíritu con más abundancia, a fin de que ayuden a los jóvenes, y hará lo propio con ellos de manera que puedan soportar los ataques, si es que están dispuestos a vivir el Evangelio. El programa de seminario se instituyó hace 100 años y poco tiempo después comenzó el programa de instituto. Ambos se necesitan ahora más que nunca. Su eficacia depende de nosotros. Ruego que el Señor nos ponga a la altura de semejante desafío. Sé que lo hará. En el nombre de Jesucristo. Amén.